Si queremos hablar acerca de los efectos de la alabanza en contra del enemigo, también esto es algo muy importante, porque si usted va a la escritura y busca Isaías 14, no quiero profundizar mucho en esto, pero en Isaías 14, versículos 12 al 14, habla acerca de Lucifer, habla acerca de Satanás, y dice la escritura, Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces Dios lo desechó. Él quiso ser semejante a Dios. Él quiso toda la adoración. Él quiso ser el primero en toda la creación. Sobre Dios o semejante a Dios. De hecho, la palabra recuerde que dice que la creación alaba al Señor. La creación se rinde ante el señorío, ante el Dios Todopoderoso. Pero esa honra y esa alabanza la deseaba Lucifer, lucero de la mañana, dice la escritura, lucero hijo de la mañana. Así es que aparentemente hay quienes dicen que Lucifer era como un instrumento musical quien estaba a cargo de la alabanza en la creación de Dios, pero él entró soberbia y orgullo y fue celoso respecto a Dios y quiso ser semejante a Dios para robarle a Dios la atención, la alabanza y la adoración. Ahora, por lo tanto, cuando nosotros alabamos al Señor, el diablo no puede permanecer, el diablo no puede persistir, el diablo no puede, digamos que, entrometerse. Es muy importante que entendamos que el diablo y sus ejércitos, como dice la escritura en Efesios 6, usted lo puede encontrar después en su casa y leerlo, dice la escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, esta es contra los hombres, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas en lugares celestiales. Recuerde que este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. Así es que en todo lugar, el príncipe de la potestad del aire, a través de sus organismos espirituales, ángeles caídos, gobernadores de las tinieblas, demonios, etcétera, está inmiscuyéndose, está inspirando, gobernando bajo los incrédulos y también queriendo que los creyentes nacidos de nuevo tropiecen, sean engañados, sean religiosos o no entiendan la palabra. Así es que cuando nosotros adoramos y exaltamos al Señor, impedimos que el enemigo venga a meter engaños, mentiras, y las artimañas del enemigo sean derrotadas. Nuestros enemigos sean derrotados. Hay quienes dicen o hay quienes creen que en un lugar sacro, en un templo, en un edificio donde se reúnen los creyentes, ahí el diablo no entra. Pero no se trata de que el diablo pueda o no pueda entrar a los edificios porque están apartados. No, nosotros no tenemos la autoridad y el poder para que a través de nuestras falsas creencias o de nuestra religiosidad pensemos que el diablo está ausente o fuera de nuestro alcance. No, el diablo está continuamente trayendo inspiraciones, engaños y mentiras, artimañas, disensión, celos, ira, contiendas, aún entre los creyentes. Escuché una vez algún predicador que decía que en las iglesias, y déjenme lo digo de una manera un poquito más clara. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son las personas, pero en los templos o en los edificios donde se reúnen las iglesias, las personas en Cristo, decía, ahí hay tanto ángeles como demonios. Estos son espirituales. Pero cuando alabamos al Señor, pero cuando adoramos el nombre de Cristo, pero cuando manifestamos la adoración y la exaltación a Dios en cualquier lugar, aún en nuestra casa o en algún templo o en alguna reunión,
entonces el diablo no puede permanecer, no puede estar, entonces el diablo huye, porque la alabanza tiene un efecto poderoso a nuestro favor en contra del enemigo. Miren, vamos a ver algunos versículos que nos confirman esto. Le voy a pedir por favor que vaya primero a Mateo capítulo 21, versículos de 12 al 21, aunque voy a enfocarme solo en algunos versículos para no ahondar tanto en esto. Vemos aquí como en el versículo 12 Jesús entra al templo, tumba las mesas de los cambistas y dice que mi casa será casa de oración, será llamada, y no como vosotros la habéis hecho, casa de ladrones. Y después vinieron a él, dice la escritura en el versículo 14, vinieron al templo ciegos y cojos y los sanó. Y todos los principales y los sacerdotes, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo diciendo: sana al hijo de David, le dijeron a Jesús: oye, es que estos dicen lo que están diciendo. Y Jesús les dice: sí, ¿qué no leíste antes? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús les responde: los fariseos, los religiosos estaban enojados por lo que las personas hablaban, exaltando a Jesucristo, al Señor Jesús, por las sanidades, los prodigios, por las obras de poder que se manifestaban a través de su vida. Y Jesús les dice: ¿qué no leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Bueno, si vamos a Salmos capítulo 8, versículo 2, encontramos este versículo, o esta escritura que cita el Señor Jesucristo. Salmos capítulo 8, versículo 2 dice así: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. El Señor Jesucristo habla acerca de la alabanza, pero en el Salmo 8 el salmista dice: fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, y está hablando de la alabanza, dice: fundaste la fortaleza, es decir, la alabanza trae fortaleza a causa de tus enemigos, en contra de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, para resistirlos, para derrotarlos, para vencer sobre ellos. Ahora, recuerde que usted y yo debemos entender y saber que el diablo está derrotado, ya no tiene ningún poder, por eso él quiere engañar, quiere inmiscuirse, quiere hacer que los creyentes cedan al pecado, porque cuando el pecado entra a la vida del creyente, el creyente queda vulnerable para que el diablo pueda entrar a hurtar, matar y destruir. Pero el diablo está vencido, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, lo avergonzó públicamente y lo expuso, y quedó sin autoridad y sin poder, y Cristo salió victorioso, y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Bien, así es que la alabanza es un arma poderosa en contra del enemigo. La alabanza es un arma poderosa en contra del enemigo. Y mire, Hechos capítulo 16, versículos 23 al 31. Hechos capítulo 16, versículos 23 al 31. Y aquí vemos cómo tomaron a Pablo y a Silas, los azotaron por la predicación del evangelio y lo que sucedía ahí, los metieron en la cárcel. Y les dieron un mandato, que los metiera al calabozo a lo más adentro y que les aseguraran los pies. Pero a medianoche, dice el versículo 25, Pablo y Silas cantaban himnos, dice, y los presos oían lo que ellos hacían en la cárcel, a lo más adentro, asegurados al 100%. Después de ser azotados, Pablo y Silas cantaban a medianoche himnos, alabanzas al Señor, cantaban alabanzas al Señor. Entonces vino de repente un terremoto muy grande, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante todas las puertas y las cadenas de todos, no solo de Pablo y de Silas, sino de todos los de la cárcel, se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, porque pensaba que todos habían huido. Pero Pablo y Silas les dicen que no, que ahí están. Y entonces aquel hombre dice,
se precipita hacia adentro y se asegura que todos están ahí. Y los sacó y les dijo, sacó a Pablo y a Silas de la cárcel y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hicieron? Estaban encarcelados, los habían azotado por causa de la predicación del Evangelio, cantaron alabanzas, vino un terremoto, las puertas de las cárceles fueron abiertas, los cepos las cadenas fueron rotas, pero ellos no huyeron, ahí se quedaron. Y los presos tampoco huyeron. Imagínense la manifestación gloriosa de lo que causó la alabanza, de tal forma que nadie huyó, todos se mantuvieron en sus celdas, aunque las cadenas se rompieron y las puertas de las celdas de todos los presos se abrieron. Bien, pues vemos una manifestación gloriosa ahí. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos otra experiencia como muchas otras. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 25, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 25, vemos la historia de Josafat, rey de Judá, que los hijos de Moab y Amón vinieron, es decir, los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Dice el versículo 2, y acudieron y dieron aviso a Josafat que venían contra él una gran multitud dice, del otro lado del mar y de Siria, y aquí estaban en tal lugar, en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Ahora fíjese como dice el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? Dios nuestro, versículo 7, ¿no echaste de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham? Versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y entonces establece Josafat ante el Señor que vienen estos a hacerles daño, a hacer guerra. Y dice, después de que está hablando hacia el Señor y clamando hacia el Señor, vamos a ir al versículo 15. Bueno, vamos a ver 14. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, el Señor les dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de vuestro Dios. No es tuya la guerra, sino de vuestro Dios. 16. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, porque dijo el profeta, la guerra, dice el Señor, la guerra no es de ustedes, sino es mía, dice el Señor. Dice, vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salís mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó en tierra. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Versículo 23. Porque los hijos de Moab y Amón se levantaron contra el monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, los mismos enemigos se mataron entre sí. ¿Y qué hacía Josafat? Y los levitas y el pueblo adoraban y alababan al Señor. Y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron a la multitud, y aquí yacían todos en tierra. 25. Vinieron entonces y despojaron a todos los contrarios que ya estaban muertos, y levantaron mucha riqueza, de tal manera que eran vestidos, alhajas preciosas, y tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Y cómo fue que Dios les dio la victoria? A través de que les dijo: mía es la guerra, no es tuya, y yo te he dado la victoria. Y ellos empezaron a alabar y a exaltar, a alabar y adorar el nombre del Señor. Y entonces las maravillas del Señor se manifestaron. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza tiene un poder maravilloso en contra de las artimañas, de las armas del enemigo. Es un arma poderosa que el enemigo no puede resistir. Cuando alabas y exaltas, los demonios huyen. Si hay contienda en donde tú estás, si hay situaciones difíciles, si hay alguna cosa de la cual Cristo ya te redimió, alaba y exalta al Señor, levanta acciones de gracias, y aquellas cosas se irán. Todo se hará sombra, se mermarán, vendrán a ser nada, y entonces tú podrás salir con la victoria. Para que tú entiendas, recuerdes y estés firme en el hecho de que la victoria es de Cristo y Él ya salió vencedor. Su título es el vencedor, y tú eres más que vencedor en Cristo. Esto es algo extraordinario. Así es que es muy importante que tú y yo nos ejercitemos en estas cosas. Te puedo dar muchos testimonios, pero es muy importante que en cualquier área de nuestra vida alabemos y exaltemos, seamos agradecidos. Si tienes un problema económico, alaba y exalta al Señor para que entres en el círculo virtuoso del dar y recibir. Si tú estás pasando por alguna tribulación, por falta de entendimiento, por tinieblas, por inseguridad, por miedo, por depresión, alaba y exalta al Señor de una manera continua. Hazlo de día y de noche. Sea agradecido por las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, y deja de enfocarte en la tribulación, de enfocarte en los problemas, de enfocarte en las circunstancias, pero enfócate en el Señor, y entonces tendrás la victoria. Si tú estás padeciendo enfermedad, haz lo mismo. Resiste al diablo, resiste la enfermedad, resiste la escasez, resiste la depresión, resiste las tinieblas, para que éstas huyan de ti. Dice la Escritura: someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos someternos al Señor? A través de su palabra. Pero la alabanza es una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos someternos al Señor. La alabanza es como el pulso de que estamos caminando, siendo guiados de la manera correcta. Es como un móvil, una ayuda de bendición, es una herramienta, es un arma en contra del enemigo, poderosa y eficaz, cual no hay ninguna. Esto es muy importante. Te voy a decir rápidamente, entre tantos testimonios que podría contarte, uno que me sucedió tiempo atrás. Hace algunos días se me ocurrió partir algunos leños de una madera muy dura, que es el nogal, unos leños muy gruesos. Y entonces utilicé un hacha, pero no es un hacha de leñador, sino es un hacha aparentemente de las que usan los bomberos. Es decir, es un hacha que tiene la parte que corta,
pero en la parte trasera tiene como, digamos que una parte muy pesada, porque con eso los bomberos no solo cortan madera, pero también pueden derribar muros. En otras palabras, el hacha pesa mucho. No es un hacha tradicional, pero es un hacha mucho más pesada. Y entonces estaba ejercitándome. Quizá la última vez que partí un leño pudieron haber pasado décadas, pero entonces estaba yo partiendo algunos leños y levanté el hacha y le traté de imprimir mucha fuerza, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el hacha no pegó en el tronco. En uno de los tantos intentos que hice, no pegó en el tronco, pero pegó en un ladito, es decir, solo lo acaricié. Pero como el hacha iba con tanta fuerza, es decir, con un vuelo, porque el hacha la tienes que levantar y luego dejarla caer y aplicar fuerza, entonces el hacha pegó en falso, y lo que sucedió fue que, digamos que mi mano derecha o mi brazo derecho quedó sin el soporte o sin el sostén para que pudiera resistir el hacha, y entonces hice el esfuerzo de más con la mano izquierda, prácticamente con la muñeca izquierda. Y sentí como digamos que una luxación, sentí como la falsedad del golpe y la fuerza que hice sobremanera, porque no la pude hacer con las dos manos, y entonces todo el esfuerzo lo hice con una sola muñeca, la muñeca de la mano izquierda. Bueno, sentí el esfuerzo que hice y le hablé a mi muñeca y le dije: tú eres sana en el nombre de Jesús, y así quedó. Al día siguiente por la mañana, muy temprano en la mañana, cuando el sol todavía no salía, al levantarme, me empezó a doler de una manera muy marcada la muñeca. Digamos que sentí el esfuerzo un día anterior, pero al día siguiente por la mañana sentía mucho dolor en la muñeca. Y entonces le hablé a mi muñeca y empecé a hacer movimientos en la muñeca y le dije: tú eres sana, y toda luxación y toda inflamación se va en el nombre de Jesús. Y resistí cualquier problema y le hablé a mi muñeca y le dije: eres sana porque Cristo Jesús te sanó en la cruz del Calvario. Y declaré Isaías 53 y primera de Pedro 2:24, y en el nombre de Jesús, y así lo hice. Y entonces me arreglé, me preparé y llevé a uno de mis hijos a la universidad y regresé a casa. Y cuando regresé a casa, que digamos que pasó cerca de una hora de que me había levantado y había hecho esta oración, cuando iba a entrar a mi casa, utilicé la mano izquierda para quizá abrir un candado y sentí el dolor otra vez, fuerte. Y entonces en ese momento el Espíritu de Dios me enseñó y me dijo: tú tienes que recordar y estar agradecido y exaltar el nombre del Señor. Y mi mano izquierda me dijo: tú tienes un dolor que no puedes soportar. Y cuando mi mano izquierda, la muñeca de la mano izquierda, me dijo esto a través del dolor, el Espíritu de Dios me dijo: utiliza para que resistas al mal. Cuando ese dolor te quiera hablar y quiera enfocarse en tu mente y en tu corazón, utiliza la alabanza y la exaltación y la acción de gracias en lo que ya has creído y has declarado. Utiliza ese llamamiento de la carne para sobreponer el llamamiento del Espíritu, para sobreponer el llamamiento del Señor. En otras palabras, mi muñeca me dijo: me duele. Y esa fue una motivación para que cada vez que la muñeca hablaba, yo exaltaba, alababa al Señor, estaba agradecido y le decía: Señor, gracias porque tú ya me has sanado, y porque tú en la cruz del Calvario hace 2000 años sanaste todo mi cuerpo y sanaste mi muñeca, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y yo ya había orado antes y el dolor se iba, y a la media hora volvía y volvía a exaltar y adorar y alabar al Señor, sabiendo lo que yo había orado y ya había resistido. No estaba cayendo en incredulidad, sino estaba recordando con acción de gracias lo que ya había sucedido. Pues sucedió como unas
15 veces durante ese día. Y las 15 veces exalté, adoré, alabé al Señor, me gocé en Él, estuve agradecido con Él una y otra vez hasta que el dolor desapareció. No pudo contra la alabanza, no pudo contra la exaltación. Claro, yo oré al Señor y resistí el mal y resistí la enfermedad y las heridas de Cristo. Lo hicieron, la obra terminada, completa y perfecta, el poder y la autoridad de la palabra lo hicieron. Pero mi mente y mi corazón, cuando la enfermedad se fue o el problema se fue y quiso volver a tocar a mi puerta, yo la recibí con adoración y alabanza y no la dejé entrar, de tal manera que esta situación huyó, no pudo resistir la presencia de la alabanza y de la acción de gracias. La presencia de la alabanza y de la acción de gracias. Por eso es tan importante que nosotros adoremos. Imagínate a Pablo y a Silas en la cárcel. Imagínate a Josafat viéndose rodeado por multitudes de guerreros. Todo mundo entró en pánico y el Señor le dijo: la batalla es mía, no es tuya. Y entonces ellos se pusieron a adorar, a exaltar, a cantar alabanzas al Señor y vieron la manifestación gloriosa del poder de Dios a su favor. Así es que la alabanza no solo tiene efectos de bendición para que nos enfoquemos y estemos en paz y seamos afirmados y motivados a la fe, pero es un arma en contra de las artimañas del enemigo, es un arma en contra de la presencia del enemigo, es un arma en contra de las mentiras y los engaños, de la codicia, de la enfermedad, de la escasez, de la angustia, del temor, del pánico, de la inseguridad. Claro, tenemos la palabra y tenemos que adorar y alabar en el Espíritu y en verdad, en la palabra, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y estas cosas las platico y te las cuento para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que tú y yo, como Abraham, que no digamos, dice la Escritura, que no se desanimó porque todo era contrario en su cuerpo, en su vida, pero él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cuando vino Isaac, antes de venir Isaac, el hijo de la promesa, dice la Escritura, él se fortaleció en la fe. Todo le era contrario, pero él se fortaleció en la fe. No se consideró a sí mismo, se enfocó en el Señor y él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y entonces pudo apropiarse de la promesa, como tú y yo lo podremos hacer en todas las áreas de nuestra vida, cuando con un corazón correcto de amor adoramos y exaltamos al Señor y nos confirmamos, nos motivamos en la fe y nos apropiamos de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gloria, honor y alabanza. Tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Eres digno de suprema alabanza y adoración. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tu nombre. Gracias, 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 Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y todos los que estarán escuchando y viendo y estarán siendo bendecidos por tener un corazón motivado por el amor para adorarte, alabarte y ser afectados positivamente, confirmados en la fe, abundando y permitiendo que la paz gobierne sus vidas, enfocándose en el Señor Jesucristo y utilizar la alabanza como un arma poderosa en contra de las acechanzas del enemigo, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya. Shalito.